Ahora vamos a hablar de los cocientes notables. Los cocientes notables también son igualdades siempre ciertas, siempre y cuando la división, siempre y cuando ese cociente sea exacto, que es el ejemplo que vamos a hacer. Una primera identidad notable referida a los cocientes es el cociente de la diferencia de cuadrados. En este caso, si lo dividimos entre la suma o entre la diferencia de las bases, el resultado será un cociente exacto. Diferencia de cuadrados entre la diferencia de las bases, el resultado es la suma de las bases. La diferencia de cuadrados entre la suma de las bases, el resultado será la diferencia de las bases. Veámoslo a través de un ejemplo. Tenemos 9x cuadrado menos 64y a la 4. Identificamos una diferencia, es un binomio, pero cada uno de los términos de ese binomio es exactamente un cuadrado. 9x cuadrado es el cuadrado de 3x y 64y a la 4 es el cuadrado de 8y cuadrado. Entonces lo que realmente tenemos es una diferencia de cuadrado. Una diferencia de cuadrado la factorizamos como una suma por una diferencia o el producto de dos binomios conjugados. Si se dan cuenta en esta división, es una división exacta porque uno de los factores del dividendo es exactamente el divisor. Por lo tanto, su resultado será la diferencia de las bases exactamente. No necesito hacer este paso previo porque es una identidad. Me refiero, si yo reconozco que en el dividendo tengo una diferencia de cuadrados y lo voy a dividir entre la diferencia de las bases, automáticamente sé que su resultado sería la suma de las bases como está en el ejemplo B. Otro cociente notable es el cociente de la suma o la diferencia de cubos entre la suma o diferencia de sus bases. Recordando cómo es la factorización de una suma de cubos o cómo es la factorización de una diferencia de cubos, puedo darme cuenta que esta igualdad es siempre cierta. Me refiero, si voy a dividir la suma de cubos entre la suma de las bases, el resultado es un trinomio formado por el primero al cuadrado menos el producto de las dos bases más el segundo al cuadrado. Si voy a hacer es una diferencia de cubos entre la diferencia de sus bases, entonces el resultado sería el trinomio formado por el primero al cuadrado más el producto de las bases más el segundo al cuadrado. Y tenemos aquí un ejemplo numérico también que pudiéramos visualizar. Recuerden, como es una diferencia de cubos entre una diferencia, entonces el trinomio resultante sería todos de signo positivo. El cociente de la suma o diferencia de potencias iguales de dos cantidades entre la suma o diferencia de esas cantidades pudiera tener distintas formas de visualizar, pudiera tener diferentes frentes. En este caso, pues vamos a analizar las 4 posibilidades que tenemos de hacer esas combinaciones. ¿Qué pasaría si dividimos la diferencia de potencias iguales entre la diferencia de las bases? Esta división es factible, es decir, se puede dividir la diferencia de potencias iguales de dos cantidades entre la diferencia de sus bases. El desarrollo de este cociente sería un polinomio de un grado menor que las potencias, que el grado de las potencias iguales, porque estamos dividiendo entre sus bases, y su desarrollo, si se dan cuenta, es el producto, cada término, el producto de los dos términos implicados en el binomio, y vamos disminuyendo para el primer término la potencia y para el segundo término vamos aumentando en grado el exponente. En el segundo, fíjense, es
dividir a la 5 entre a, me daría a la 4. Es por eso que el desarrollo de este polinomio comienza con el primer término con a la 4, va disminuyendo en grados, a la 3, a la 2, a la 1, el último a la 0, por eso que no se visualiza, pero el segundo término, b, va incrementando el grado en cada uno de los productos de este polinomio cociente. Conclusión, siempre es divisible la diferencia de potencias iguales entre la diferencia de sus bases. No importa si este exponente que tiene, si estas potencias iguales son de grado par o de grado impar. Un segundo frente o una segunda posibilidad pudiera ser el hacer la diferencia de potencias iguales entre la suma de las bases. Esta división también es posible, se puede hacer. Su desarrollo está tal cual como lo ven. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la forma anterior? Que los términos van a ser alternos, positivos, comenzando con positivo, positivo en negativo, más o menos la misma estructura. Pero ¿de qué puedo también caer en cuenta? Que si es una diferencia de potencias impares, esta división no es exacta. Entonces, solo será permitido, solo se podrá hacer la división de diferencias de potencias pares entre la suma de las bases. Siempre se podrá hacer, pero si es una diferencia de potencias impares, nunca voy a poder dividirla entre la suma de las bases, por lo menos para que me dé una división exacta. Una tercera posibilidad tendría la de, por ejemplo, el cociente de una suma de potencias impares entre la suma de las bases. Es posible, se puede hacer esa diferencia, esa cociente, y su desarrollo, tal cual como lo ven, también es un desarrollo donde las potencias van disminuyendo en grado, el primer término, el segundo término va incrementando en grado, los términos son positivos, negativos de manera alterna, pero concluimos también que la suma de potencias pares no puede ser divisible entre la suma de las bases. Se puede dividir la suma de potencias impares entre la suma de las bases, pero no se puede dividir la suma de potencias pares entre la suma de las bases. Esa división no es exacta. A estas dos se le suma también que no es posible hacer la división de suma de potencias impares entre la diferencia de las bases. Y tampoco es posible hacer la división de suma de potencias pares entre la diferencia de las bases. Nunca será posible hacer, ya sea par o sea impar, la suma de potencias entre la diferencia de las bases. Nunca es posible.